Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en una transmisión más del Martes de Salud. El día de hoy les vamos a hablar de la diabetes, esta enfermedad que afecta al 9.3% de la población mundial y tan solo en 2019 rebasó los 460 millones de personas que la padecen. Para eso tenemos a un invitado muy especial, ha colaborado con nosotros en varias ocasiones y es un experto en la materia. Y bueno, esta plática se las traemos en el marco de la celebración mundial contra la diabetes, el cual pretende concientizar a la población acerca de esta enfermedad. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Juan Aguilera. Él es doctor e investigador de la Universidad de Texas El Paso. Y bueno, pues bienvenido, doctor Aguilera. Muchas gracias, Adriana, muy amables y bienvenidos a todos. Siempre me es grato contar con la oportunidad de poder participar en el programa Ventanillas y traer a la gente un poquito sobre la información y la importancia que tiene ahorita el hecho de que hay que cuidarnos contra la diabetes, sobre todo ante la pandemia del COVID-19. Yo actualmente me encuentro en la Universidad de Stanford haciendo un estudio de postdoctorado. Sin embargo, virtualmente puedo mandar un afectuoso saludo hasta mi gente bonita de Juárez y El Paso. La verdad, siempre me da mucha satisfacción estar aquí y más que nada compartirles esta importante información. Muchas gracias, doctor. Adelante. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Espero que todas las demás personas que nos acompañan la puedan ver y recuerden que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y después de ver la presentación y de que el doctor Aguilera nos termine de explicar todo lo relacionado con esta enfermedad y las complicaciones que se puedan presentar con el COVID-19. Si usted tiene preguntas adicionales, no olvide ponerlas en la parte de comentarios y con gusto el doctor las va a resolver. Claro que sí. Primero que nada, como Adriana mencionaba, la diabetes es muy prevalente en el mundo. Es uno de los más grandes problemas de salud y cobra mucha importancia, dado que ha ido en aumento. En los 80s hablábamos de cerca de 100 millones de personas en el mundo, y actualmente estamos ya rebasando 460 millones de personas. Entonces este problema nos ha ido rebasando, ha ido creciendo, y es muy importante que conforme hacemos más conciencia, nos topamos también con que es importante no solo el tratamiento y el diagnóstico, sino también la prevención. Este problema sigue aumentando en países de bajos y medianos recursos, donde incluso 80% de las muertes por diabetes es donde se están registrando. Sin embargo, está alcanzando otras regiones, y aquí la región de Juárez y El Paso pues también se ha visto afectada por esta enfermedad. Y es muy importante también considerar que este tipo de enfermedades no solamente ocurren por sí mismas, hay muchos factores que se correlacionan con la diabetes. Es muy importante que, por ejemplo, las personas que cursan con obesidad tengan en cuenta que deben de tener acceso a diagnóstico y prevención para la diabetes, porque se ha visto mucha relación entre estas enfermedades, además de la predisposición familiar. Y no podemos reiterar qué tan importante es la alimentación. Una dieta saludable es algo fundamental en la prevención. Por ahí dicen que somos lo que comemos, y en este caso es muy importante ser conscientes de cómo nos alimentamos y cómo balanceamos nuestra dieta para que tenga los suficientes nutrientes, pero a la vez estos nos ayuden a estar más saludables. Dado que las complicaciones son importantes y es muy, muy crucial saber que esto puede ocasionar lo que llamamos la retinopatía, que evoluciona a que las personas padezcan de ceguera. Hay problemas en los riñones, infartos al corazón, accidentes cerebrovasculares, y también es una terrible causa que esto puede conllevar a amputaciones de miembros inferiores, lo que le llamamos la complicación del pie diabético.
Entonces, además de eso, el costo es bastante elevado y no todas las personas cuentan con los recursos para atenderse, lo cual hemos visto también es un importante factor que tenemos que considerar y que a través de programas estamos tratando de llegar a más y más personas. Se salió la presentación, ¿no? Por favor. Entonces, es importante también saber que hay diferentes tipos de diabetes. Entonces, la que mayormente encontramos en la población en general es la diabetes tipo 2, que es donde se provoca la resistencia a la insulina. La insulina es un componente que nuestro cuerpo produce para ayudarnos a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, hay personas como los que tienen diabetes tipo 1, donde el problema es que su cuerpo va destruyendo las células que producen esta insulina, y esto tendemos a verlo en personas más jóvenes. Y otro tipo de diabetes se ve en las personas embarazadas, es lo que llamamos la diabetes gestacional, y por lo general se ve en los últimos meses del embarazo. Y hay otro tipo de enfermedades que también producen diabetes, puede ser inducida por medicamentos, por fibrosis, pero estos casos son extremadamente raros. Lo más común es el tipo 2, donde la gente poco a poco va progresando a hacerse más resistente a la insulina y el azúcar va causando estragos también poco a poco y es como va aumentando el problema. Entonces el diagnóstico es muy importante y hay diferentes maneras de diagnosticarlo. Si una persona hace una prueba de glucosa en ayunas y esta es mayor de 126 miligramos por decilitros, en este caso podemos decir que la persona se encuentra en riesgo de tener diabetes. Esto se puede confirmar con una prueba de tolerancia, donde a las personas les dan azúcar por 2 horas. Bueno, les dan azúcar y luego en 2 horas les miden qué tanto sube y si es arriba de 200, entonces también se diagnostica con diabetes. Y hay otra prueba que ahora se hace cada vez más común, que es la hemoglobina glucosilada, la cual nos habla básicamente del azúcar en la sangre. Y esta, una medida arriba de 6.5%, es lo que se considera como diabetes. Sin embargo, hay personas que acuden a una feria de salud o tienen la oportunidad de hacerse una prueba en casa, no necesariamente están en ayunas, entonces decimos que esta es una prueba al azar o una prueba random. Y si estas personas tienen azúcar arriba de 200, entonces también pensamos que existe la posibilidad de que tengan diabetes, sobre todo si tienen alguno de los síntomas de la diabetes, que es que tengan más ganas de ir al baño, o más ganas de comer, o más ganas de beber líquidos. Entonces es muy importante que si en cualquier tipo de prueba sale arriba de 200, hay que corroborar este diagnóstico de diabetes. Y ahora también empezamos a notar personas que lo que llamamos con prediabetes. La prediabetes en sí no es una enfermedad, sin embargo es un estado de alerta que nos dice que estas personas podrían cursar con diabetes más adelante. Entonces, si las personas tienen medidas que están por debajo de los niveles de diagnóstico, pero un poquito más arriba de lo normal, es cuando empezamos a tener cuidado y llamarles a las personas para que tengan una mejor alimentación, mejores hábitos para tratar de reducir el riesgo de diabetes. Por ejemplo, un azúcar entre 100 y 125 en ayunas, o entre 100 y 199 después de una prueba de tolerancia a la glucosa, o la hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Estos niveles están más elevados de lo normal, pero no llegan al criterio de diabetes, por eso le llamamos prediabetes. No, repito, no necesariamente una enfermedad, sino un estado en el que podemos prevenir y podemos cambiar nuestros hábitos para que la enfermedad no progrese. Entonces, también es importante considerar los criterios para las personas que tienen un riesgo de tener diabetes. Como mencionaba al principio de esta presentación, es muy importante considerar el peso y el índice de masa corporal. Si las personas cursan con sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal arriba de 25, entonces también cursan con mayor riesgo para tener diabetes o encontrarse en un estado de prediabetes. El hecho de que estas personas sean sedentarias o no realicen suficiente actividad física también se vuelve algo importante a considerar.
o el tener un familiar cercano a la diabetes. Existen componentes genéticos que nos predisponen. Esto no quiere decir que porque mi familiar tenga diabetes a mí me va a dar. Sin embargo, existe el riesgo. Y si yo no me cuido a tiempo, esto se puede presentar más adelante. Se ha visto también en personas que tienen cierta etnicidad o raza de alto riesgo, por lo general las minorías aquí en Estados Unidos, y dentro de eso nosotros los hispanos o latinos estamos considerados una población con mayor posibilidad de tener diabetes. Además de, por ejemplo, las mujeres que en su embarazo hayan tenido una criatura de más de 4 kilos o hayan tenido diabetes gestacional, esto también cursa con la posibilidad de que tengan diabetes más adelante. Y otras enfermedades como la presión alta, personas con hipertensión, personas con problemas de los lípidos o las grasas, es decir, su colesterol bueno por debajo de 35, los triglicéridos arriba de 250. Esto también nos da un llamado a tener cuidado de que la persona tenga en riesgo. Y estos son servicios que afortunadamente hemos podido proveer durante los últimos 4 o 5 años con el programa de ventanillas de salud. Gracias a la colaboración con la Universidad de Texas en El Paso, el Departamento de Salud Pública de la ciudad y el Consulado Mexicano, hemos podido tener ferias de salud que ofrecen estos servicios. Ahorita, desgraciadamente, por la pandemia, pues no nos ha podido ser tan fácil llegar a ustedes. Sin embargo, a través de sus proveedores, a través de sus citas con los médicos y a través de los programas de ventanillas, estamos aquí para ofrecer cualquier información y orientación que sea requerida. Entonces, las buenas noticias es que gran parte de los casos de diabetes son prevenibles. Si las personas cambian sus hábitos, tienen un mejor tipo de dieta y ejercicio y mantienen su peso corporal dentro de los límites normales, se puede prevenir o reducir el tiempo en el que se presente la diabetes. Y la Organización Mundial de la Salud está tratando de hacer cada vez más programas que se enfoquen en prevención y tratamiento. Además de eso, la gente que se dedica a la salud, pues tiene un papel fundamental, porque esto empieza desde el primer contacto hasta que la persona llega con su especialista. Todos debemos de colaborar y estar en constante comunicación para así tener una mejor manera de prevenir, o en caso de las personas con diabetes, controlar el progreso de la diabetes. Entonces siempre hablamos de un abordaje integral. Para controlar la enfermedad debemos de fortalecer. Entonces es importante que desde que la persona tiene su primer contacto con un profesional de la salud, seamos conscientes de, número 1, cuál es el riesgo que las personas pueden tener de diabetes. Número 2, cuáles son sus medidas de azúcar. Y número 3, cuáles son las recomendaciones que deben de seguir y les pueden ayudar. Entonces esto nos lleva a una estandarización y mejores algoritmos de cómo prevenir la diabetes y mayor colaboración entre las instituciones y el personal de salud. Entonces, a través de esta presentación quiero responder unas de las preguntas más comunes que tenemos ante la diabetes y el COVID-19. Y esto ha sido gracias a colaboraciones con American Heart Association, que ha dado un poquito más información al respecto. Y es muy importante considerarlas porque sé que esto ha generado muchas dudas y ahorita en los tiempos de pandemia existe un mayor riesgo para las personas con diabetes, pero es importante saber cuál es este riesgo y cómo y qué podemos hacer. Entonces, la pregunta es si es más probable que las personas con diabetes contraigan COVID-19. Y aquí es importante conocer la diferencia. El hecho de tener diabetes no aumenta el riesgo de que las personas contraigan el COVID. Es decir, el tener diabetes no va a hacerme más propenso a que el virus llegue a mí, sino los cuidados que yo tengo en casa, los cuidados de yo tener contactos con otras personas, el usar mascarilla, el evitar lugares públicos, esto es lo que hace la diferencia en cuanto a contraer el virus. Entonces, no por yo tener diabetes o por yo tener otra enfermedad, el virus va a llegar a mi entorno. Lo que sí cambia es que una vez que el virus llega o tenemos algún contacto porque no tuvimos necesariamente todas las protecciones con el distanciamiento social o porque mi trabajo o porque tenga que hacer cosas que me hacen tener contacto con otras personas. O sea, una vez que eso ocurre y hay contacto con el virus,
Entonces, las personas con diabetes son más propensas a tener complicaciones. Y esto es en general para cualquier virus. Las personas con diabetes cursan con un estado que a veces conocemos como inflamación, dado que la diabetes es azúcar en sangre y esta promueve también cambios en nuestro cuerpo, hacen que en general los virus puedan ocasionar más problemas y enfermedades un poquito más severas que en las personas que no tienen diabetes. Y en el COVID-19 esto no es distinto. Las personas con diabetes y COVID-19 tienen un mayor riesgo de complicaciones. Por eso externamos que es muy importante que las personas con diabetes tengan los cuidados necesarios de no ponerse en riesgo de contraer el COVID. Porque una vez que lo contraen, hay mayor posibilidad de complicaciones para las personas con diabetes, así como para otras enfermedades. Personas con presión alta, con problemas de colesterol, con problemas del corazón, son más propensas a las complicaciones. Entonces es muy importante que si una persona con diabetes tiene algún contacto de riesgo o tiene preocupación de que pueda tenerlo, hacerse una prueba de COVID-19 para tratarlo y controlarlo lo más pronto posible. Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Las personas con diabetes tienen una mayor probabilidad de complicaciones graves de COVID? Y en general, sí. Las personas en general que tienen diabetes tienen más riesgo de tener síntomas y complicaciones por cualquier virus. Y dado que el COVID-19 es un virus, hay más posibilidad de complicaciones y hay un mayor riesgo de que tengan complicaciones graves con el COVID-19. Entonces, como mencionaban, ¿no? La diabetes aumenta la inflamación o hinchazón interna, promueve cambios en nuestro sistema cardiovascular, en cómo nuestra sangre circula, en cómo nos sentimos, en cómo nuestro cuerpo va cambiando. Y esto nos hace más propensos a que haya complicaciones con el virus del COVID. Porque el virus del COVID no nomás llega a través de nuestros pulmones, sino una vez que lo respiramos, llega a nuestro cuerpo, llega al fondo de los pulmones, eventualmente puede llegar a la circulación y ocasionar más problemas. Y es ahí donde el tener diabetes nos pone un poco de desventajas. Así que es muy importante extremar precauciones. Otra pregunta es si los riesgos son diferentes para las personas con diabetes tipo 1 y las personas con tipo 2. Entonces, por lo general sabemos que las personas con tipo 2 tienden a tener una mayor edad, tienden a tener más enfermedades como presión alta, obesidad. Entonces, se han visto mayores complicaciones una vez que estas personas tienen COVID. Sin embargo, también se han visto casos en los que la enfermedad es grave para diabetes tipo 1 o personas con diabetes gestacional. Entonces, independientemente del tipo de diabetes que tengan las personas, hay que tener un mayor cuidado para tratar de evitar contagiarse. Y si una vez la persona se contagia, pues entonces contactar a su médico privado o su aseguranza o su sistema de salud o su proveedor más cercano para evitar que esta enfermedad se complique. Y eso es muy importante. Entonces, otra pregunta de las más comunes es si el COVID-19 causa diabetes. Y hasta el momento no existen pruebas de que las personas que tengan COVID eventualmente desarrollen diabetes. Entonces, más bien es al contrario. Las personas que tienen diabetes tienen más riesgo de complicarse si también les da el COVID-19. Pero no se ha visto que el virus lleve a las personas a tener diabetes. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas más importantes que debemos vigilar ante el COVID-19? Recordarle a la población, y se ha mencionado en muchos medios de comunicación, si se cursa con fiebre o escalofríos, una tos que por lo general tiende a ser seca, problemas o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o del cuerpo, calambres, jaqueca, dolor de cabeza, que hayan perdido el sabor o el olor, dolor de garganta, congestión, náuseas, vómitos, diarrea, son de los síntomas más comunes que se han visto ante un contacto con COVID-19. Y sobre todo los más importantes, ante señales de advertencia y emergencia, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar servicios médicos, hay que llamar a emergencias. Si, por ejemplo, las personas tienen dificultad para respirar o problemas para respirar,
un dolor persistente en el pecho, o si vemos alguna persona que aparte de eso tiene un estado de confusión, o problemas incluso para despertar o permanecer despiertos, o los labios o la cara poniéndose azules. Estos son signos y síntomas de problemas respiratorios graves y es importante llevar a esta persona a emergencias o acudir a emergencias. Y recordarle a todos que el COVID-19 es diferente de la gripe estacional o influenza. Está demostrado que esta enfermedad es más grave, que vemos más complicaciones, vemos muchos más casos de hospitalizaciones por COVID-19, vemos mucha más gente que esta enfermedad los lleva a complicaciones graves, a utilizar respirador o a la muerte. Y por eso es muy importante y por lo que se han extremado las precauciones en la población, por las que se ha enfatizado el uso de mascarillas, el evitar reuniones, el evitar tener contacto con personas de alto riesgo. Esto es algo que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de estar en contacto con los demás. Y es importante porque así como hay personas que simplemente la gripe estacional no les provoca molestias, hay personas que el COVID-19 no les hace mucha molestia, no les genera síntomas, pero hay muchísimos a los que sí. Entonces esto ha complicado mucho el cómo controlar el COVID-19. Y en este caso, muchas veces el usar o decidir usar mascarilla o no, es una decisión no nomás de protegernos a nosotros, sino proteger a los demás. Porque si yo uso protección y la persona que está enseguida de mí la usa, estamos teniendo una doble barrera de protección y eso es lo más importante. Entonces, además de eso, recomendarles a todos que es importante ponerse la vacuna contra la influenza, porque así evitamos o tratamos de controlar los estragos que la influenza puede ocasionar en las personas. No necesariamente va a ser una protección contra el COVID, pero al menos vamos a poder evitar que las personas tengan complicaciones graves contra muchos de los tipos de influenza y gripe estacional. Y si, por ejemplo, una persona es diabética, también es importante que sepan que no hay riesgo ahorita con acceso a insulina o suministros para los tratamientos de diabetes. Los fabricantes han mencionado que existen suficientes recursos para tratar a la población, pero si alguien tiene algún problema en cuanto a obtener recursos, American Diabetes Association ofrece el sitio de insulinhelp.org, donde se puede obtener más información también. Entonces, después de responder estas preguntas más comunes, sé que hay aún muchas más preguntas, entonces quisiera dar la oportunidad para si alguien en esta transmisión tiene más preguntas, por favor hacerlas y con mucho gusto. Al parecer no tenemos preguntas relacionadas con su presentación, doctor, todavía, pero yo sí le quisiera hacer una pregunta que es muy común y que también a nivel personal, ¿no? Evidentemente, pues ya está probado científicamente que esta enfermedad también es genética, ¿no? Aún así, aunque nuestros genes estén de alguna manera predeterminados para padecerla, nosotros podemos de alguna manera prevenirla, ¿no? O retrasar la aparición de la enfermedad con una dieta saludable, teniendo actividad física, además. Bueno, también hay otra cosa que se menciona y es ahí donde entra mi pregunta, que generalmente las segundas generaciones no son las que son afectadas cuando es una cuestión genética, sino que ya es la tercera, la cuarta generación. Es decir, si mi abuelita la tiene, muy probablemente sus hijos a lo mejor no la van a padecer, pero los nietos o bisnietos sí. ¿Qué tan cierto hay en eso? La predisposición genética por lo general sigue los mismos trayectos que muchas otras cuestiones genéticas como el color de los ojos, el tono de la piel. Entonces no es necesariamente que salte generaciones, sino que muchas veces también los hábitos que tenemos y los cuidados que tenemos también tienden a saltar generaciones. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo en el que nuestros padres o familiares más cercanos son diabéticos
dado que sabemos que tenemos un mayor riesgo de tener diabetes. Por lo general, estas personas extreman los cuidados, dado que saben que existe ese riesgo. Sin embargo, las siguientes generaciones, al ver que, por ejemplo, a lo mejor sus padres, hijos de diabéticos que no cursaron con esta enfermedad porque tuvieron más cuidados, es posible que también ellos entonces no tengan los cuidados porque no vieron el riesgo en sus familiares más cercanos. Entonces, los genes siempre están ahí y siempre pueden influir, pero es un factor nada más. El medio ambiente y el cómo nos conducimos, cómo tenemos nuestros hábitos, la región en donde vivimos, el acceso que tenemos a alimentos saludables, la calidad del ejercicio, cosas como hasta la calidad del aire, tienen un efecto sobre nuestro cuerpo y sobre la diabetes. Entonces, nuevos estudios han mostrado que cosas como los contaminantes ambientales también favorecen el estado de diabetes y mayor inflamación. Entonces es aún más complicado, no es necesariamente que se salte una generación, el riesgo siempre va a existir. Si mis padres tienen diabetes, el riesgo aumenta hasta 50%. Pero si yo controlo el otro 50% con buena alimentación, buenos hábitos, buenos cuidados, diagnósticos oportunos, tengo una mejor posibilidad de o no tener diabetes o tenerla ya, digamos, a una edad más avanzada. Entonces es importante que estos cuidados y este estilo de vida se lleve a las futuras generaciones. Entonces el riesgo siempre va a estar ahí por los genes, pero conforme vayamos disminuyéndolo, conforme pase el tiempo y cambiando nuestros hábitos, es lo que más nos va a proteger. Perfecto, entonces ya puedo estar tranquila. Y esto es cierto para muchas personas, que lo vemos en nuestros familiares y lo vemos en nuestras personas más cercanas. Muchas veces tendemos a pensar de que, bueno, y si, por ejemplo, mi pareja tiene diabetes, ¿esto aumenta mi riesgo? Genéticamente hablando, no. Pero dado que compartimos el mismo ambiente, los mismos hábitos, esos factores de riesgo sí se agregan. Entonces, si tenemos una pareja con la que no hacemos ejercicio, no tenemos una alimentación saludable, no tendemos a comer las cosas que nos ayudan más a mantenernos sanos, a tener una dieta variada, balanceada, no controlamos nuestro peso. Entonces, de todos modos, estamos aumentando nuestro riesgo de diabetes al no cuidar. Claro, y precisamente pues es lo que pretenden la Ventanilla de Salud, el Consulado General de México en El Paso y también el Gobierno de México, ¿no? Prevenir, darle información a la gente para que puedan prevenir. Y es por eso que a través de las ventanillas se implementan muchísimos programas de prevención. No le tengo que platicar a usted porque usted colabora muy de cerca con nosotros, entonces sabe que tenemos servicios de exámenes de prevención en los consulados, que ahorita, bueno, por el momento, por la pandemia, están suspendidos, pero los tenemos. Tenemos también clases de cocina saludable en donde tratamos de educar a la gente a cocinar sus alimentos que les gustan, no tienen que privarse de los alimentos que les gustan, simplemente sustituir ingredientes y cocinarlos de una manera más saludable. Y todos estos hábitos son los que pues no previenen la aparición de estas enfermedades y es en lo que nos enfocamos muchísimo. Y bueno, pues a todas las personas que nos están escuchando, ojalá que se lleven esta información tan importante que nos acaba de compartir el doctor Aguilera y pues que no echen en saco roto las recomendaciones. México es en México la segunda causa de muerte es por diabetes, ¿no? Entonces sí hay que echarle muchas ganas a empezar a prevenir esta enfermedad y no a tratar de curarla, ¿no? Ya que tenemos el problema. Claro que sí, Adriana. Yo pienso que este es un problema que ha ido en aumento. La gente se está haciendo cada vez más consciente, lo cual es bueno. Y cada vez más hay más recursos que se están enfocando en la prevención y en la educación, sobre todo. Y entonces, como mencionaba, la alimentación saludable es básica.
hemos olvidado muchos de nuestros hábitos alimenticios dada la vida apresurada que tenemos a llevar. Por lo general pensamos siempre en comida rápida, en alimentos más accesibles a estar pronto y a veces hacemos combinaciones que incluso no tienden a ser lo más saludable. Y muchas veces comentar lo importante de que la diabetes no es necesariamente nada más por comer azúcar. Hablamos de azúcar en sangre, de glucosa, pero la realidad es que nuestro cuerpo transforma los alimentos en azúcares. Entonces, en general, dependiendo qué tanto la variemos, nuestra dieta, vamos a tener una mejor calidad. Y mencionaba que aquí en nuestra región se da una curiosa combinación de culturas y a veces nos olvidamos que tendemos a comer, por ejemplo, muchos carbohidratos, muchas harinas, muchas grasas, y a veces distribuimos nuestro plato, pero, por ejemplo, nuestros guisos que llevan proteína o carne o algún vegetal, por lo general usamos papa, que también es alta en carbohidratos, para que rinda. Utilizamos sopas para acompañar, la cual pues también se puede considerar un carbohidrato, para harina. Comemos con tortilla o pan, entonces agregamos una porción más además de carbohidrato. Bebemos refresco, el cual también es aún más azúcar. Entonces, realmente dejamos poco espacio para lo que son los vegetales, las frutas y las verduras. Entonces, como mencionabas, es muy importante empezar a hacer esas sustituciones, a lo mejor utilizar otros vegetales o otro tipo de guisos que nos complementen cómo nos alimentamos. Entonces, yo sé que han compartido mucho los recursos del plato del buen comer y cómo tenemos que llenar nuestro plato más con vegetales, frutas y verduras. Entonces, eso yo creo que es importantísimo. Así es, pues esperemos que, como lo comentaba anteriormente, que la comunidad se lleve esta información tan valiosa y que no la echen en saco roto, que la pongan en práctica y así nos ayudamos entre todos, ¿no? A estar más sanos, estar más saludables y tener una mejor calidad de vida. Doctora Aguilera, pues yo creo que es tiempo de despedirnos. Le agradezco infinitamente que nos haya dado, que nos haya regalado un poco de su tiempo. Le deseamos mucho éxito allá por donde está, porque sabemos que no solo va a ser el beneficio a nivel personal, sino también para la comunidad del Paso. Seguro que sí, seguimos en contacto y muchas gracias por la invitación. Algo que se necesite, estamos a la orden y si alguien necesita algún contacto, requiere más información, con mucho gusto, a favor de compartirles mi información de contacto. Claro que sí, así lo haremos. También ya saben que pueden contactar directamente a la ventanilla de salud y nosotros también hacemos las referencias, ¿no? Pertinentes de acuerdo a las peticiones que nos lleguen. Muchísimas gracias al doctor Aguilera, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y les recuerdo que pues el próximo martes también tenemos nuestro segmento de salud. No se les olvide sintonizarnos el día de mañana. Seguimos con las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera, las clases de Go Digital para que hagan crecer su negocio utilizando estas herramientas tecnológicas. También vamos a hablar de la importancia de los seguros, doctor, también para que nos sintonice. Ahorita con la pandemia no solo vimos afectaciones en la salud, sino también en la economía de las personas, porque pues no tienen seguro y bueno, si necesitan algún servicio de emergencia, pues hay que pagarlo como dicen aquí, out of pocket. Entonces, pues eso tiene un impacto también en las finanzas personales y familiares. Entonces, mañana vamos a tener información acerca de los seguros, de la importancia de contar con un seguro de vida, con un seguro de salud y las opciones que hay en el mercado, desde la más barata hasta la más cara, la que se adapte a sus necesidades.
Y el jueves vamos a hablar también de las plazas comunitarias, la plaza comunitaria en Sagrado Corazón y en IPCC. Estas plazas comunitarias ofrecen clases acerca, clases de GED, clases de inglés. Entonces, tenemos muchas actividades para ustedes. No se olviden de revisar nuestras redes sociales para ver qué estamos ofreciendo. Y muchísimas gracias.